Nos sentimos súper famosos. Los coches que están expuestos aquí no tienen ningún tipo de sentido. Yes, you can. Yo pensé que había visto ya todo en mi vida. Ese hombre que está ahí, estábamos justo nosotros paseando y ha hecho... ¡Hala! Antes de empezar vamos a presentarnos. Este soy yo, Daniel, y esta es mi mujer, Xenia. Y lo dejamos todo para dar la vuelta al mundo. Así que suscríbete y acompáñanos en esta locura. Hemos llegado a Tai'an. Hay como siempre un montón de gente en la estación, pero hemos conseguido coger el tren a tiempo. Mirad aquí qué cola tenemos, como siempre. Mirad. Nosotros nos vamos a buscar un lugar donde dejar las maletas, porque así no podemos subir al monte. Después de apenas 2 horas en tren desde Pekín, por fin llegamos a nuestro siguiente destino, Tai'an, una ciudad a los pies del monte sagrado Tai, famosa por su cultura ancestral, templos históricos y por ser el punto de partida para subir los 7000 escalones de una de las montañas sagradas más famosas de toda China. Que por cierto tenemos un vídeo muy épico de ese lugar, así que al final de este vídeo te lo dejo. Ahí veréis cómo luchamos con esos malditos escalones, teniendo momentos muy divertidos que no os podéis perder, pero sobre todo ir a verlo por las vistas desde arriba. ¡Qué vistas! Ahora bien, en este vídeo nos vamos a centrar en la ciudad, así que vamos a partir desde el momento en el que ya llegamos de vuelta del Monte Tai. Como podéis imaginar, andábamos con mucha hambre, así que lo primero que hacemos es comprar un snack en una panadería. Hemos parado a comprar lo que parece una ensaimada china. No sabemos si es dulce o salada, vamos a probarla. ¿Qué tal? Primero tú. ¿Yo? ¡No! Me cae, ¿eh? Casi se nos cae. Más o menos neutro, ¿no? Ni dulce ni salada. Tiene un toquecito salado, pero a su vez se nota también algo dulce. Sí, para ir comiendo así aperitivo, si venís por aquí, podéis comer una ensaimada china. Luego seguimos en la búsqueda de un restaurante para comer, que no es tarea fácil. Nos han indicado que podemos comer pollo también con la cabeza, mirad qué rico. Este hombre nos intenta vender el lugar, pero no nos ha convencido del todo. Xenia, ¿quieres comer la cabeza del pollo o no? Nada, pues vamos a otro sitio, que solo comamos las patas o así, pero sin cabeza. ¡Ay! Esto no sabemos ni lo que es, parece que están secando té. Mirad, es té y lo están secando aquí pues a la puerta, lo típico, a la puerta de un comercio de ropa. Si os preguntáis cómo es una guardería aquí en China, es inmensa. Está el guarda y mirar, no sé si me va a permitir grabar un punto y me va a echar o lo que sea, pero lo intento. Por aquí parece la zona donde juegan los niños. Tiene 1, 2, 3, 4 plantas y a saber si tiene por debajo. Pero bueno, no sé si me están regañando, así que me voy. Mirad, acabamos de comprar un panecito que están asando tal cual, directamente aquí en esta tienda. Y es de patata morada. A ver qué tal, mirad. Está calentito. Está calentito, vamos a probarlo. Mirad, espera, por el otro lado. Y vamos a dar. Me gusta. Muy rico. Mira cómo es por dentro. Qué chulo, los colores. Parece un poco hojaldre, pero de adentro es más pan. Sí, y un poquito dulce. Mirad, he encontrado un chino en China. Vamos a entrar al chino en China. Como es típico, por aquí los tuppers, cazuelas. Mirad, la dependienta. Voy a intentar preguntar a ver si me entiende, si hay un chubasquero, pero para los pies. No, nada, no tienen. Nos dicen que por aquí nos ha indicado como que nos vayamos para allá, para aquella dirección. Y muy maja. Hala, nos despedimos. Mira, ahí nos está indicando y viene el hombre también a aparecer en la cámara. Ahí estamos todos. Xie xie. Xie xie significa gracias en chino. Mira, qué majo, nos está indicando a ver dónde comprarlo. Mirad aquí la mujer cocinando en la calle, tal cual. Ahí tiene su olla y ahí está cocinando pollo con salsa de soja y los vegetales. Esto es súper original, ¿eh? Tenéis que venir a China. Es que cada rincón, cada esquinita, da igual que estés en barrios más ricos, más pobres, da igual. Te sorprende, seguro. Os vamos a enseñar cómo es intentar cruzar en China. Aquí se supone que nos tendrían que estar dejando paso, ¿sabes? Mirad, qué bien. Si tú fueras nosotros, te lanzarías a la calle
Mirad, aquí tenemos un hueco detrás de la de rojo. Detrás de esta mujer nos vamos. A ver qué hace el coche. Mira, nos ha dejado pasar in extremis. Esta mujer se va a saltar toda la norma. Seguro que va a dar aquí la vuelta. Este nos deja pasar. Motos que pasan por aquí. Mirad esto. Estas pasan, se la sudan. Y misión completada. Sobrevivimos. Sobrevivimos a una calle en China. Es una locura. En el camino nos encontramos con niños saliendo del colegio, los cuales estaban fascinados con nosotros. Mira, mira, mirad, aquí salen todos. Este debe ser entonces la escuela. Pero mira, por ahí salen todos. Y bueno, parece que los papás y las mamás pues esperan, como en España, por aquí. Todos los niños ahí que vienen a saludarnos. Como, yo creo que aquí no deben de ver muchos turistas y vienen aquí a saludarnos. Mira, qué tiernos. Estamos intentando, de hecho, comprar en esta tienda, pero nos persiguen los niños. Mirad todos los niños que tenemos. Cada vez vienen más y más niños. Estamos aquí, nos sentimos súper famosos. Ahí están todos los niños. Les decimos adiós, nos vamos a seguir nuestra aventura. Seguimos caminando y llegamos a una zona algo más pobre, pero conseguimos encontrar un restaurante donde parar a comer. Ahí empieza a ver muchos edificios, casi son rascacielos, y ya para ese lado coches muy buenos. Así que bueno, solo para que os hagáis a la idea de que aquí en China el contraste entre ricos y pobres te lo encuentras tal cual. Mirad, esto rompe un poquito el corazón, pero bueno, así es aquí. Nos hemos encontrado ya en el camino varias tiendas de mascotas. Mirad, por favor. Hola. ¿Y tú? ¿Te han puesto un casco o qué? Mira, parece que lleva un casco de moto. Y mirad, los tienen aquí en el escaparate, los pobrecitos. Espero que encuentren familia pronto. Los requisitos que debe cumplir un restaurante son sencillos, pero a veces extremadamente complicados de encontrar. Primero, debe parecer limpio. Y segundo, debe tener fotos en la carta que nos ayude a elegir los platos, porque aquí el idioma es un verdadero problema, nadie habla inglés. Bueno, nos hemos sentado a comer en un restaurante que hemos encontrado en mitad del camino. Los platos y todo lo tienen aquí metido dentro de una bolsa. Me da miedo moverlo, porque es de cerámica. Mirad, lo voy a abrir. Viene todo completamente precintado. Y mirad, es el primer lugar que lo encontramos así. Viene como un mini vasito, 2 bolecitos, la cuchara y el plato. Ya recibimos un té sin pedir. Sí, es verdad. ¿Qué tal? Sí, un té de no sabemos el qué. Esperemos que no sea caldo de pollo. Empieza la comida. ¡Wow! Parece increíble. Oh, a ver. Mirad. De verdad. Sí. Mira, ella está todavía No, porque mirándolo. Está analizando a ver si hay cabeza. A ver si hay cabeza de pollo como ese. Aquí nos viene la sopa. ¡Guau, vaya pedazo de sopa! Esta es la sopa. Voy a coger la cámara. Mirad, qué sopaza. Creo que quema muchísimo, ¿no? Yo creo que se ponen estos pequeñitos. por eso. Parece que quema muchísimo. Pero vamos a intentar probarlo, ¿no? Los noodles, a ver. Me voy a quemar la lengua aquí directamente, ¿no? Quema. Quema, pero está bueno. Vamos a comer. Tenemos mucha hambre para estar grabando. La verdad es que comimos muy bien y también charlamos con los dueños del lugar que fueron muy amables con nosotros. Nos preguntaron si éramos cantantes o actores famosos y estábamos de gira, a lo que por supuesto respondimos que sí, y nos hicimos una foto con ellos para el recuerdo. Ya me imagino a ese pobre hombre contándoselo a sus nietos el día de mañana. Me conformo con no haber vomitado. Con eso siempre estoy feliz aquí en China. Seguimos paseando tranquilamente hasta que nos encontramos con un centro comercial. Y es que hay unos coches expuestos. Mirad esto, por favor. O sea, ¿lo estáis viendo? La pantalla que tiene ahí es de unas, no sé, 24 a 30 pulgadas. Esto es un minibús. Y ahora os voy a enseñar el otro. Mirad también la pantalla y la parte de adelante. Mirad esto, por favor. ¿No parece increíble? Los coches que están expuestos aquí no tienen ningún tipo de sentido. Pero es que todo esto lo ves por la calle. O sea, Fenia y yo estamos cansados de ver estos coches todo el rato por la calle. Muy superior a nuestra tecnología, lo aseguro. Mirad por favor la parte de atrás del coche. Decidme si esto es normal. O sea, me voy a sentar para ver la comodidad. Parece silla de masaje. Parece, tal cual, parece una silla de masaje. O sea, mirad. Es como un teléfono tal cual. Mirad.
la pantalla que hay aquí, el techo que se abre. Y mirar, por favor, para escuchar música. No sé si se puede mover, ¿no? No se puede mover. Mirar, esto no sé ni cómo se abre. Ah, vaya. En serio, qué bonito. Por dentro el color es marrón. O sea, tanto por fuera el coche como por dentro es precioso. Mirar esto. Me voy a sentar. Mirar la tecnología. Otro nivel completamente. O sea, aquí, imagínate estar aquí de copiloto y decir, pues ¿sabes qué? Que me voy a ver esta película que me apetece hoy. ¡Hala! A ver película. Dios mío. Seni está jugando aquí con el asiento, me está subiendo, bajando. Mirar aquí también el apartado aquí solar que tiene. Alucinando. Seni, ¿a ti qué te parece? El precio no lo sé, no tengo ni idea. Lo voy a preguntar. 38.700 euros. Si quieres un coche nuevo, ven a China y te lo llevas. Tiene nevera también. Menos de 40.000 euros y tienes hasta nevera. Madre mía, el GPS debe de ser increíble. Y no sé si tiene 360. Ah, vale, tiene 360. Con esto de ver coches lujosos nos volvió a entrar hambre, así que decidimos darnos un capricho y comer un bollo que apenas tenía calorías. Eso lo vamos a comer ahora mismo. Había muchísima variedad, pero al final hemos elegido esta bomba de chocolate apenas sin calorías. Seni está intentando luchar para ver lo que son los ingredientes de muchos otros, pero mirad, por favor. No sé cómo no nos vamos a llevar más. Ya lo tenemos. ¿Se ve? A ver, es una bomba de calorías. Sí. Todo lo que hemos andado y gastado en Mount Tai ya Sí. lo vamos a poner en nuestros cuerpos otra vez. Lo más gracioso de todo fue descubrir que nos dieron unos guantes para poder comerlo sin mancharnos. Te venden el bollo y unos guantes porque te vas a poner cerdísimo. Entonces te dan los guantes, mira. Yo esto no lo he visto nunca en mi vida. Nos deberían de haber dado 2 guantes. Viene con dos. Ah, viene con 2. Cada uno puede tener Perfecto. suyo. Uf, qué ganas tengo de comerlo. Vamos a probarlo ya. Tenemos guante puesto, yo me lo he puesto. ¡Uah! Mereció la pena. Está, pero bueno, no sé si me he manchado. Pues nada, vamos a disfrutarlo sin cámara. Vamos a disfrutar cada caloría de este bollo. A ver, os pongo el contexto. Estamos en unos recreativos de niños. Mirad, aquí se ve claramente. Esto es el paraíso de todo niño. Mirad qué felicidad. Y por aquí se entra. Pero es que no necesitas entrar para divertirte. Esa niña se lo va a pasar genial. Y yo me lo estoy pasando genial. Mirad esto, por favor. Mirad. ¡Qué pequeñitos! Para comérselos, de verdad. Mirad, estos son los coches que podéis alquilar. Y como debe de haber un número de accidentes muy grande, pues de parachoque te ponen muñecos, ¿ves? Esto no, esto es lo que te dan el tobillo. Pero si te pillan, hace... Y blandito, por lo menos, ¿veis? Y por aquí también. Así que bien diseñada la idea. Lo único hay que mejorar lo del tobillo. Ahora hay un hombre, tal cual, ha pegado un escupitajo en el suelo, justo a nuestros pies. Ese hombre que está ahí, estábamos justo nosotros paseando y ha hecho... Senia puso una cara... Escupe muchísimo en China, ¿eh? Un asco, vas por la calle y todo el asco. Pero normalmente afuera, Ala. por lo menos. Y aquí en un centro comercial. Sí, bueno, en la calle es un asco, pero en un centro comercial es doble asco. Además, mirar el suelo. Que resbala, que de repente vas ahí... ¡Pum! Y te pegas de espalda por un gapo que ha dejado ahí un hombre. Pero salimos del centro comercial, como siempre, habiéndonos sorprendido mucho con lo que hemos visto. Y ahora vamos a caminar un poquito más por la ciudad y a disfrutar del resto del día. Luego no nos pudimos resistir en entrar en un supermercado, donde la dosis de dopamina aquí en China está asegurada. Bienvenidos al paraíso de las delicatessens chinas. Por ejemplo, este huevo, pues más o menos de un tamaño normal. Pero mirad esto.
Y mirad todos los que hay. Este en un pack como de 4 huevitos. Hombre, yo si tuviera que comprar uno, compraría este que tiene cara. ¿Veis? Este por lo menos está tierno. Pero mirad esto, que parece una oliva empaquetada. Y es un huevito. Mirad ahí. Pues sí, esto está lleno de huevos. Y necesitas un par de ellos para comértelos. Con todo el respeto del mundo a la gastronomía china, pero para nosotros había muchas cosas que no resultaban del todo apetitosas. Es una pata de pollo en salsa de soja. Te llevas un muslito de pollo, pues lo típico, pues vas al recreo y tu mamá te da un muslito de pollo para que te lo comas en el colegio. Y si no, te da una pata de pollo y tú, pues con tus compañeros en el recreo, comiendo. Están todas de color negro, se ven muy apetitosas. Es que claro, yo sí que llego a ver la pezuñita y todo eso, pero vosotros no lo sé. Bueno, ya hemos hablado de huevos, ahora vamos a hablar de salchichas. ¿Y a ti de qué tamaño te gustan? Aquí el tamaño no importa, pequeñitas, un poquito más grandecitas, largas y finitas, minis. Esto parece como un hígado o algo así, un hígado empaquetado. Parecen como intestinos. Y aunque me den 1000 euros me como eso. Al salir del supermercado continuamos nuestro paseo por la ciudad. Paso de cebra por ahí y no sabemos cómo pasar al paso de cebra porque estamos bloqueados. Senia, vamos a pasar por encima de las motos. Aquí hay camino. Aquí hay camino. Y ya. Aquí podéis ver en la calle tal cual el coche que estábamos viendo en el supermercado. Este que cuesta los 40.000 euros. ¡Ah! Que tenemos que cruzar, que nos pillan estos. Encontramos lugares muy pobres que estaban justo al lado de edificios gigantes, lo que por supuesto nos sorprendió mucho. Mirar el contraste entre esta zona tan pobre y a este lado los edificios tan altos. Estos contrastes de verdad es todavía para mí algo que no se puede describir. Más adelante pasamos por puestos de comida callejera que se encontraban en medio de la carretera. Mirar esto, nos ha sorprendido mucho que en esta calle está todo lleno de puestitos pequeños así de venta ambulante y los coches paran, se llevan algo y siguen. Y de momento solo lo hemos visto en esta calle como tal. Vale, acabamos de encontrar la segunda calle que también tiene todos los puestos al borde de la carretera, pero tal cual. ¿Veis cómo paran los coches y se llevan algo de comida para llevar? Mirad, súper saludable y súper sano se ve ahí. ¿Veis? El pollo sin refrigerar. Pero bueno, imagino que si te lo ponen un poco picante y lo hacen bien. Llegamos a una zona muy auténtica con tiendas y restaurantes tradicionales, y al estar cayendo ya la noche pudimos disfrutar de una preciosa iluminación por las calles. Ahí sí que decidimos comer la especialidad de Taiyan, un crepe casero relleno de cebolletas frescas, pudiendo ir también acompañado de otros ingredientes, pero sobre todo muy característica su salsa ligeramente picante. A ver si se ve. Ahí me lo estaba preparando. Muy tiernos aquí todos, la verdad. Hemos escuchado que es algo típico por aquí. Sí, entonces, por lo visto es tradicional, así que... es básico, pero a ver Sí. cómo sabe. Había que probarlo. La acaba de cortar, sonaba súper crujiente, vosotros no lo habéis podido escuchar, porque hay una señora ahí con un megáfono. Está todo lleno de megáfonos. Todo China lleno de megáfonos. Yo tengo un cabreo con los megáfonos, porque es que repiten la misma musiquita, cancioncita. Mira. ¿Ves? Eso una y otra vez. Bueno, para quitarme mi nerviosismo, eso va a aliviar todo. Ya estoy más calmado. A ver. Buenísimo, muy crujiente. Pruébalo. Súper crujiente, mira, escuchar. Pues os dejamos, vamos a seguir disfrutándolo. Luego decidimos ir al alojamiento a descansar, pero como siempre viviendo por el camino el caos del tráfico y las motos. Estamos intentando cruzar la calle aquí en China, pero es un poco complicado porque las motos pues van por donde quieren, van por el paso de cebra, van por todos los lados. Están todos con el móvil, mira. Utilizan todos el móvil y es que les da igual, mira la chica esa. Ella lo acaba de dejar
Y va con el niño. Hola, deja el móvil. Al llegar hicimos el check-in y recogimos las maletas que habíamos dejado el día anterior para no estar cargando con ellas en el Montai. Ya hemos llegado al siguiente hotel. Estaban haciendo el check-in en la habitación con los pasaportes, haciendo el trámite normal. Y mira, esta es la recepción. Se ve súper chulo el hotel. Estamos directamente en la estación de tren. Un robot que parece que es de los que te suben cosas a la habitación también. Lo típico que pides algo y sube. Se va a llevar algo a la habitación. Como siempre, aprovechamos para hacer un mini tour por el cuarto, y esta vez sí que parece que tenemos suerte con el alojamiento. Sí, esto sí que es un hotel. Vamos a ver por aquí. Acabo de entrar, ¿eh? No he entrado antes. Vamos a esperar a que lo vea Senia. Mira, esta vez la habitación que nos ha tocado. Vale. ¡Qué grande! Es que a ver, en comparación con lo que hemos tenido durante el camino, esto de verdad es top. Mirad, por aquí. Ah, Hay puerta Muy de bien. ducha. sí, tenemos ducha con puerta. A ver, no hay cucarachas, vamos bien. Pues genial, el baño de momento parece muy bien. Grande, está limpio. Tenemos secador también, además, mira, de los modernos. Yo de esta no había visto nunca. Mira qué pedazo de televisión que tenemos. Mira. Tenemos esto, no sé cuánto es, 50 pulgadas de televisión. Las dos camas para poder dormir bien hoy, descansar, no molestarnos. Nos han dicho que lo sentían mucho, que no tenía ventana, pero claro, no me imaginaba que hay como una ventana falsa que se ve súper chula. Así que muy bien. Tenemos un pequeño sofá que seguramente lo utilicemos trabajar un poquillo, editar algunos de los vídeos. Tenemos también ahí unas zapatillas. Genial, muy bien. También aprovechamos para poner nuestra primera lavadora, ya que la ropa pedía a gritos ser lavada. Y a dormir. Una cama muy cómoda, así que vamos a descansar. Al día siguiente decidimos aprovechar para desayunar en el buffet del hotel. Empezamos con unas frutas, que estos son como unos melocotones verdísimos, así que esos no los vamos a tocar. Un poquito de agua caliente y té de limón y jengibre. Aquí un variado de verduritas, yogur natural y nos sorprende, viene con pajitas al lado. Sección magdalena, las hemos probado muy dulces. Pues el pan Bimbo y el tostador. Hay un poco de vegetales, esto no nos hemos atrevido. Aquí un poco de condimentos. Esto es una sopa como de tomate y huevo. Por aquí otros muchos condimentos que, bueno, parecen algas. Eso parece pescado. Y eso es que ni lo sabemos. Eso será, imagino, picante. Aquí tenemos una masa como de tofu, nos han dicho. Aquí sopas, siempre nos hemos encontrado sopas. Mirad, estos tienen tofu. Leche, dos cereales. Se ven un poquito extraños, pero bueno, estos sí, los típicos americanos. Esta máquina feliz es de leche de soja saborizada. Esto nos ha hecho también mucha gracia. Patatas fritas, huevos. Aquí había pasta, ya me la he comido yo toda. Esto no sabemos qué es tipo como bacon. Y aquí otros dos de verduras, verduritas por aquí y verduritas por allá. Así que bueno, este es el buffet en China. Pero ahora viene el problema. Tengo una mermelada de fresa y aquí no hay cubiertos. Entonces, ¿qué tengo que untarme? La mermelada con palillos chinos en el pan, porque no hay ningún cubierto por ningún lado. Así que yo no sé cómo lo hacen, pero va a ser divertido esto. Senia va a comer un huevo aquí del buffet. Lo acaba de pelar y tiene mucho miedo. Que todo lo que Vamos. hemos visto. ¿Qué es lo que puede pasar? Todo. Bueno, está bien. ¿Es normal? Bueno, un color un poco verde-azul. Después de habernos reído un rato en el desayuno, nos vamos a la estación de trenes, porque nuestro siguiente destino nos espera, Xi'an. Senia se acaba de pillar la mano con este clip ahora mismo, pero bueno, así está más interesante el vídeo y os reís. Pues este alojamiento, de verdad, este hotel 10 de 10. Muy bien, muy amplio, muy cómodo, muy nuevo. El baño fantástico también. Nos han dejado té, teníamos también tetera, 4 botellas de agua, que eso ha estado genial.
Hemos podido poner lavadora, tenemos ya absolutamente toda la ropa limpita, huele muy bien, así que estamos felices. Senia sufriendo con la mano. Y nos vamos a la estación. Hoy cogemos otro tren, dirección a Xi'an. Top el alojamiento. Si tuviéramos que volver, lo cogeríamos seguro de nuevo. ¡Chao, chao! Ya dejamos el hotel, vamos de camino a la estación. Cogimos el hotel en la estación para facilitar un poco el viaje esta vez. Y ahora vamos a la ciudad de Xi'an. Allí nos espera un hotel de 5 estrellas porque el tiempo va a estar malísimo durante los siguientes 2 días y no esperamos salir mucho a la calle. Así que, por primera vez, es la primera vez en mi vida que pago un hotel de 5 estrellas. Así que estoy muy contento, muy emocionado de ver lo que nos espera. ¿Cuánto nos ha costado? 70 euros por 2 noches. O sea que imagínate, no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí, pero bueno, os lo vamos a enseñar. Pues nada, ya estamos llegando a la estación de trenes, el trayecto más corto que hemos tenido en todo China. Así que vamos a pasar los controles de seguridad y a coger el trenecillo. 5 a 6 horas, algo así, más o menos. ¡Hala! ¡Chao, chao! Aprovechando las increíbles instalaciones de la estación de trenes porque cuentan con agua caliente, decidimos prepararnos unos noodles chinos XXL. Y ya es hora de que embarquemos en el tren. Uf, ya hemos llegado, estamos sentados. Aquí el tren se va, estés sentado o no, o sea, hoy va 2 minutillos tarde. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a descansar, nos quedan como, no sé, son como 6 horas, así que vamos a descansar. A ver, estamos completamente flipando. Nos ha dicho el compañero de sitio que en esta estación el tren ya no va en la dirección de hacia adelante, sino vamos a ir dirección hacia atrás y vamos a tener que dar la vuelta a los asientos. O sea, para mí esto me parece surrealista. Pero todos, o sea, mira, todos. Todos vamos a tener, o sea, si me está tomando el pelo, soy el mayor capullo. Que tenemos que prepararnos porque vamos a hacer cambio. Sí, así que voy a recoger la bandeja y todo esto y vamos a ver qué es lo que pasa porque yo estoy muy emocionado. Y si me está tomando el pelo, pues quedé como un gilipollas. Creo que nos está diciendo que nos levantemos, no tengo ni idea de lo que me está diciendo, pero todo el mundo se levanta. Se cabrea, ¿eh? Se cabrea. Vamos a ver, no sabemos lo que tenemos que hacer. I have to remove it. Vale, tengo que quitar aquí mis cosas. Espérate que estoy flipando, un momento. Yes, you can. Yo pensé que había visto ya todo en mi vida. Mira. Mira esto. A ver, que la señora gritona nos va a pasar por aquí por al lado. Un momento. Vale, no nos habían tomado el pelo, ¿vale? Mirad. Mirad esto. Mirad. A ver, esto era lo que me faltaba ya por ver en mi vida. A ver, dale a like al vídeo, por favor. Suscríbete para más aventuras como estas, porque yo esto no lo había visto en mi vida. Dale a like, dale cariño, compártelo con tus familiares, con tus amigos y con tus enemigos, con todo el mundo, para que disfruten de esto. Después de pasar todo el día en el tren, al fin llegamos a la ciudad de Xi'an. Salimos del tren más interesante en el que he montado en toda mi vida. Ya hemos llegado a la ciudad, de camino al metro, al hotel y a dormir. Eso es lo que queremos. Y aquí es donde damos por terminado este capítulo por hoy. Nos vemos muy pronto con más aventuras y ahora te dejo el vídeo del Montai por si todavía no lo has visto. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.